Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a esta capacitación que tiene como objetivo explicar el funcionamiento de Scopus. En este momento, pues, Camilo Torres nos va a ayudar con la instrucción respecto a esta plataforma. Él pertenece al grupo Publiciencia, que son justamente quienes nos proveen este servicio. Camilo, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias. Por favor, una molestia antes que nada, Camilo, si nos puedes ayudar con la grabación. Muchísimas gracias, que ya veo que ya la iniciaste. Muchas gracias. Sí, señora, no te preocupes que al finalizar la sesión de mañana les enviaré y podrán conseguir a través de María José la grabación de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Y de una vez te molesto el listado de participantes también. Mil gracias. Claro que sí. Bien, les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si la ven en este momento ya, ahora sí. Sí, efectivamente. Listo. Antes de continuar con la sesión, me gustaría contextualizarlos un poco de quién es la persona que les está hablando. Yo hago parte del área de fidelización de Publicencia. Publicencia es una agencia editorial que se encarga de representar a los mejores editores a nivel mundial en diferentes herramientas de diferentes áreas del conocimiento en más de 10 países de Latinoamérica. Actualmente trabajamos con México, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, entre otros. Y representamos a grupos editoriales como Walters Kluwer, Emerald, Springer, y para el caso de la sesión de capacitación del día de hoy, representamos al grupo editorial Seyer, que es uno de los grupos editoriales más representativos del mundo. Vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Qué es Scopus? Scopus es la mayor base de datos de análisis y investigación y de almacenamiento de citas y resúmenes de literatura revisada por pares académicos, que contiene journals, libros, conferencias y patentes. Adicionalmente, Scopus cuenta con herramientas inteligentes que nos van a servir para rastrear, analizar, visualizar la investigación, ofreciendo una visión general de la producción mundial de investigación en los campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente, Scopus es una de las bases de datos o la base de datos más robusta que existe en el mercado en cuanto a producción científica se refiere. Se dice que aproximadamente almacena entre un 80 y un 85% de la producción científica a nivel mundial y vamos a encontrar información de todas las partes del mundo. Adicionalmente, Scopus es una plataforma referencial. ¿Qué quiere decir que es una plataforma referencial? Que únicamente vamos a poder acceder al resumen de los documentos y a las referencias bibliográficas. Su objetivo no es la descarga de los documentos en texto completo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve una base de datos en la que no voy a poder descargar el texto completo? Y es que Scopus es una herramienta que va más allá de simplemente descargar documentos. Y es una herramienta que nos va a permitir tomar diferentes decisiones en mi proceso de investigación. En cualquiera que sea el nivel más básico para un ensayo o un trabajo que voy a hacer de la universidad, o el nivel más alto donde voy a hacer mi tesis de postdoctorado, doctorado, maestría, hasta allá me va a servir. Obviamente para los investigadores es una herramienta vital para su proceso de investigación. ¿Por qué? Porque me va a permitir, a partir de las diferentes métricas y los diferentes indicadores que hay dentro de la plataforma, ser muchísimo más certero en todas las acciones que voy realizando en mi proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, me va a permitir entender si un tema es tendencia, ver las mejores fuentes de información, encontrar los mejores autores dependiendo de cada una de las búsquedas que realice, encontrar las mejores revistas o los mejores recursos, o entender el panorama completo de un tema de investigación.
De acuerdo a esto y a partir de toda la información que nos brinda la plataforma, puedo ser muchísimo más enfocado, muchísimo más visible, puedo hacer un perfil muchísimo mejor como investigador y que mis documentos o la producción científica que yo voy realizando sea de la mejor calidad. Por otra parte, Scopus es una plataforma que se encuentra en inglés. Y ustedes se preguntarán por qué en inglés. Y es porque en el mundo de la investigación o de la producción científica, la mayoría de los contenidos se hacen en este idioma, ya que es el idioma que más personas hablan en el mundo. Y el objetivo al final es llevar mi proyecto de investigación o mi tesis que la pueda entender o una persona acá en Colombia, o una persona en Ecuador, o una persona en Perú, o una persona en España, en Inglaterra, en África, en Japón, etcétera. Y por eso la mayoría de los contenidos están en inglés. No es un capricho simplemente de Scopus, sino que al final la producción científica, como les decía, almacena la mayor cantidad de documentos de cualquier otro tipo de base de datos, pues al final toda la información o la mayoría de la información va a estar en este idioma. Actualmente Scopus cuenta con más de 70 millones de registros, más de 6.000 editoriales, más de 39 millones de patentes, más de 38.060 títulos de revista, más de 8 millones de conferencias y más de 1.500 títulos de libro, que se reparten o se organizan en 4 grandes áreas del conocimiento. Inicialmente vamos a encontrar las ciencias sociales, que es el área que más información consolida dentro de la plataforma. Entonces vamos a encontrar información sobre marketing, finanzas, derecho, educación, contabilidad, ciencias de la decisión y como tal todo lo que tiene que ver con las humanidades, teología, etc. Por otra parte, vamos a encontrar las ciencias de la salud, que son todas aquellas áreas del conocimiento que tienen que ver con el cuidado y el estudio del cuerpo humano. También vamos a encontrar las ciencias físicas, que son básicamente todas las ciencias exactas. Entonces vamos a encontrar matemáticas, física, química, ingenierías, etc. Y por último vamos a encontrar las ciencias biológicas, que son todas aquellas áreas del conocimiento que se encargan del estudio y del cuidado de los animales y de la naturaleza. ¿Qué áreas del conocimiento? Áreas como la agronomía, la agricultura, la zootecnia, etc. Estos 6 apartados que vemos en la pantalla son los 6 usos básicos que tiene Scopus, que nos van a desglosar cuando veamos en la plataforma un montón de beneficios y posibilidades. Inicialmente, Scopus es una plataforma que me va a servir a mí para encontrar qué existe en la investigación científica mundial o realizar estados del arte. ¿Y qué realizar estados del arte? Es recopilar la información, dependiendo del rango de tiempo que yo quiera escoger, que se ha publicado sobre determinado tema. Y de esta forma, apoyar nuestro documento, nuestra investigación, con artículos que ya han pasado por un proceso de revisión por pares académicos. Por otra parte, vamos a poder determinar cómo diferenciar temas de investigación y encontrar nuevas ideas. En la plataforma vamos a poder enfocar o focalizar la información, dependiendo de cuál sea la búsqueda que yo esté realizando, en las diferentes áreas del conocimiento que ya mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre paneles solares. Yo puedo focalizar la información por área del conocimiento, entonces puedo focalizarla o enfocarla en las energías renovables, puedo enfocarla hacia la parte de las ciencias de la computación si yo estoy interesado en la creación de un dispositivo que me permita almacenar estas energías limpias, o también sobre la ingeniería en general para la construcción de un panel solar. También el mismo ejemplo lo podemos hacer con el COVID-19. Yo con el COVID-19, buscando solamente el término COVID-19 en la plataforma, yo puedo saber o puedo encontrar mejor qué es el COVID, cómo se transmite, cómo son sus síntomas, cómo tratar estos síntomas, eh, cómo se realizó la vacuna, cuáles son las secuelas después del COVID, nuevos tratamientos experimentales después de la vacuna. Y toda esta información que acabo de mencionar tiene que ver con el área de la medicina. Sin embargo,
también voy a poder encontrar, por ejemplo, en el impacto psicológico en un sector de la población por la época de pandemia. Sabemos que cuando nos obligaron a encerrarnos, pues mentalmente no todos pudimos estar completamente lúcidos y eso afectó al final la salud mental de, yo creo que el 95% de las personas a nivel mundial, unas más que a otras. Y muchos estudios se encargaron de hacer un análisis de cómo fue el comportamiento en un sector determinado de la población dentro de la época de pandemia. Y esto tiene que ver con el aspecto psicológico. O también, por ejemplo, podemos encontrar, se me ocurre, nuevas estrategias de educación en época de pandemia. ¿Por qué nuevas estrategias de educación? Al tener que pasar a una educación totalmente virtual, pues creo que casi que ninguna institución o muy pocas instituciones, para no llegar a la generalidad, estaban preparadas técnicamente para dictar las clases totalmente en línea. Pero adicionalmente que no estaban preparadas con la tecnología, los docentes, o no todos los docentes, teníamos las herramientas en cuanto a metodología para poder replicar la clase que hacía dentro de un salón de clases a través de un computador y mantener a los alumnos en cualquier nivel, obviamente en el colegio o en la escuela, muchísimo más difícil por la atención, pero en todos los niveles fue muy complicado en un principio. Ya al pasar el tiempo nos fuimos acostumbrando, fuimos asimilando como estudiantes cómo eran las nuevas metodologías. Ustedes también como docentes encontraron nuevas estrategias para tener al estudiante en la clase metido por lo menos el 80% del tiempo. Y hay diferentes estudios sobre diferentes metodologías para educación virtual que se fueron descubriendo a través de la pandemia. O también, por ejemplo, podemos buscar el impacto económico de un sector económico puntual. Australia es un país que la mayoría de su Producto Interno Bruto está enfocada en el turismo. En el turismo, ya que pues ellos ofrecen una gran cantidad de cursos en diferentes disciplinas, ya sea para aprender un segundo idioma, un tercer idioma, o para hacer un segundo estudio en cuanto a especializaciones, maestrías o doctorados, o simplemente para las personas que se quieren ir a trabajar allá. Entonces, la mano de obra también hace parte muy importante del turismo, que pues todas las personas van a ir a trabajar allá. Y Australia fue de los primeros países en el mundo en cerrar sus fronteras y fue el último país junto con Nueva Zelanda en abrirlo. Entonces, en Scopus podemos encontrar, por ejemplo, diferentes estrategias utilizadas por países como este, en donde fue totalmente impactado en su economía la pandemia. Y todos los casos que acabo de mencionar tienen que ver totalmente con el COVID-19. Entonces puedo focalizarlo a un área del conocimiento determinada y a partir de ahí encontrar nuevas ideas o nuevas temáticas de investigación. El tercer uso básico es decidir qué, cuándo y con quién aliarse o colaborar. Y es que este es un uso muy específico para los investigadores, ya que con Scopus podemos encontrar los diferentes perfiles de autores que alguna vez han publicado un artículo dentro de la plataforma. Voy a hacer una salvedad muy importante acá, y es que los investigadores no publican documentos dentro de Scopus, publican en las revistas que se encuentran indexadas en Scopus. Entonces, si algún docente o algún investigador que nos esté acompañando dice, Camilo, es que yo estoy interesado en publicar este artículo dentro de Scopus, pues no funciona así. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar una revista, que esas herramientas sí las vas a tener dentro de Scopus, buscar una revista en la que puedas publicar este artículo. Obviamente, tienes diferentes objetivos. Entonces, por ejemplo, obtener más citas, dar mayor visibilidad, etcétera. Pero en Scopus sí vas a poder encontrar esos autores para poder realizar esas colaboraciones. Puedes encontrar autores de todas las partes del mundo, ya sea de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina o de España, Inglaterra, Japón, Australia, etc.
Entonces nos va a servir para crear redes de colaboración, ya sea nacional o internacional. El cuarto uso básico es dar seguimiento a la investigación a través de tendencias mundiales. En la plataforma vamos a encontrar un panel que nos va a graficar diferentes cosas y una de las gráficas que tiene es la tendencia sobre un tema de investigación. Entonces yo a partir de la gráfica voy a poder entender si es un tema que es vigente aún o por el contrario es un tema que ya pasó de moda y no tiene la misma producción científica que tenía hace un año o hace 2 años y ya la comunidad investigativa ha perdido interés en esta temática. O por el contrario es un tema que todos los años va en ascenso y es un tema que es de gran interés en la actualidad, por lo tanto puede que sea eh, más visible para las personas que quieran leer este tipo de documentos. Entonces vamos a entender las tendencias mundiales sobre cualquier temática que yo busque en la plataforma. El quinto uso básico es identificar y analizar qué revistas leer y dónde publicar. Scopus cuenta, como les mencionaba en la introducción, con métricas de muchas cosas. En cuanto a las revistas, Scopus cuenta con una parte muy robusta o con una sección muy robusta de indicadores que se encargan de clasificar las revistas en estas métricas o en estos indicadores. Entonces voy a poder encontrar las revistas con el mayor porcentaje de citación, las revistas con mayor site score, voy a encontrar las revistas con mayor número de publicaciones en los últimos 3 años y su puntaje, por ejemplo, en dos rankings muy importantes como son el Shimago Journal Ranking y el SNP. Entonces, a partir de esta clasificación que puedo organizar en esta sección de la plataforma, puedo entender cuál es la revista con mayor número de citaciones, con mayor porcentaje de citación, con mayor número de documentos publicados, las revistas que se encuentren en un determinado cuartil, ya sea el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, etc. Y por último, nos va a servir para ayudar a los investigadores a manejar nuestra carrera o sus carreras a través de métricas. No solamente para la sección de revistas tiene métricas la plataforma. En todas las secciones vamos a encontrar diferentes métricas. En los autores, para cada uno de los autores tiene métricas, para las revistas tiene métricas, para los documentos tiene métricas, para las instituciones tiene métricas. Y a partir de todas las métricas que encontramos en la plataforma, voy a poder ser mucho más acertado en mi proceso investigativo, como en la elección de un buen tema de investigación, como en la elección de una buena revista que me va a traer un número más alto de citaciones o me va a permitir ser más visible, como elegir una persona correcta para colaborar en una investigación, etc. Entonces vamos a ser muchísimo más acertados en todos mis procesos investigativos. Vamos a ir ahora a la plataforma. No sin antes preguntarles, ¿todos conocemos en dónde se encuentra la base de datos en la página de la universidad? No sé si es que alguien todavía no lo sepa. O levante la mano quién sí sabe ingresar a Scopus desde la página de la universidad. Creo que esa es la mejor pregunta, Camila. Al contrario, levante la mano quien no lo sabe. ¿Hay alguna de las personas, si por ejemplo Carmen o Consuelo o Graciela o Laura o Moisés o Mario o Jimé no saben ingresar? Levante la manita y retomamos cómo ingresar, aunque yo creo ya que son docentes, pues todos sabemos ingresar a los recursos de la universidad, ¿cierto? Listo, súper. Entonces ahora vamos a ir a la base de datos. ¿Me confirman de nuevo, porfa, cuando vean mi pantalla? Ya se puede ver. Sí, súper bien.
Listo. En la parte superior voy a tener la posibilidad, antes de continuar, ¿quién nunca ha ingresado a Scopus? ¿Hay alguna persona que nunca haya ingresado a la plataforma? ¿Me escuchan bien? ¿Todos me Sí, escuchan bien? sí, Juan Camilo, creo que sí. Laura, Jimena, Mario, ¿ya han ingresado a la plataforma? Sí, Listo, sí. entonces nos vamos a saltar el paso de la creación del perfil. Sin embargo, la primera vez que ingresemos vamos a encontrar en la parte superior dos opciones. Una opción de ingresar y una opción de crear cuenta. ¿Para qué me sirve crear una cuenta dentro de Scopus? Me va a servir a mí para crear alertas de investigación, para guardar mis búsquedas o guardar documentos. Perdón. Entonces nos va a servir para utilizar todas estas funciones personalizadas. En la parte superior voy a encontrar el primer botón, que es el botón o el panel de búsqueda, donde voy a poder realizar tres tipos de búsquedas. Inicialmente voy a realizar una búsqueda por documento, en donde voy a poder acceder a todos los documentos que se han indexado dentro de la plataforma. En el segundo campo voy a encontrar el campo de autores, donde voy a poder encontrar todos los perfiles de autores que alguna vez han publicado un documento dentro de Scopus. Y en la tercera opción voy a encontrar las afiliaciones. ¿Qué son las afiliaciones? Las afiliaciones son todas aquellas instituciones a las que pertenecen los autores que alguna vez han publicado un documento en revistas que se encuentran en Scopus. Entonces yo aquí voy a iniciar con la primera búsqueda. Voy a hacer una búsqueda con el ejemplo del COVID-19. O si hay alguna persona que quiera hacer una búsqueda sobre una temática diferente, estamos abiertos a cualquier propuesta. Listo. Entonces lo vamos a hacer con la temática del COVID-19. Inicialmente, yo voy a tener la posibilidad de buscar dentro de la plataforma, ya sea, un segundito, voy a tener la posibilidad de buscar en la plataforma, ya sea en el título del artículo, en el abstract o en las palabras clave. Esa es la opción que me sale predeterminada. Sin embargo, yo voy a poder buscar en todos los campos que voy a encontrar a continuación, voy a poder buscar un nombre de un autor en específico, el nombre del primer autor de los documentos o el autor principal, el título de las revistas que se encuentran dentro de Scopus. Voy a poder encontrar, por ejemplo, el título del artículo, el título del abstract o de las palabras clave, o las afiliaciones o también los funding sponsor. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda en un campo en especial, lo voy a poder hacer desde acá. Vamos a hacer nuestra primera búsqueda sobre la temática del COVID-19.
Esperamos a que cargue. Les pregunto, ¿ustedes ya visualizan los resultados? No todavía, Juan Camilo, no. Regálenme un segundito, voy a cambiar mi red de internet porque creo que está un poco lenta. Denme un segundo, por favor. Perfecto. En este momento estamos visualizando los resultados. Si es que se demoró mucho tiempo en cargar, entonces la voy a cambiar. Regálenme un minutico mientras cambio de red. Listo. Vamos a ver si podemos continuar con la sesión. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, fuerte y claro. Listo. Muy bien. Entonces aquí pudimos ver, voy a repetir de nuevo el proceso porque de pronto se saltó algo de la explicación. Ahí están viendo la página de los resultados o estamos en el home principal. Resultados. Exacto. Principal. Ahora cambió al home principal. Listo. Muy bien. Aquí en la parte derecha, donde se encuentran los campos donde dice All Field, es donde voy a encontrar todos los campos que voy a poder buscar. En todos los campos, como fue el caso del ejemplo que hice, en el título de un artículo, en el nombre de un autor, en el autor principal, en el título del recurso, en el título del artículo solamente en el abstract o solamente en las palabras clave, o también en las afiliaciones y los funding sponsor. Entonces yo aquí en este caso voy a tomarlo desde todos los campos y vamos a realizar de nuevo la búsqueda. Listo, ya pueden ver los resultados, ¿cierto? ¿O todavía no? No. No todavía. Ahora Ya. sí. Listo. En la parte izquierda vamos a encontrar una serie de filtros que nos van a ayudar a refinar muchísimo mejor esa búsqueda. Entonces, inicialmente voy a encontrar unos filtros por un rango de tiempo en específico. Entonces, puedes coger un año o diferentes años. Ustedes se preguntarán por qué hay documentos del 2024 si estamos en el 2022 o por qué hay documentos del 2023. Y es porque muchas de las revistas que se encuentran indexadas o de los libros que se encuentran indexados dentro de Scopus
tienen periodos de publicación, ya sea de forma anual, de forma bianual, de forma trianual o de forma semestral, por ejemplo. De esta forma, muchas de las revistas saldrán ya sea en 2023 o hasta el 2024. Y una de las ventajas que tienen adquirir este tipo de plataformas, como lo es Scopus, como lo es Science Direct, como lo es Springer, es que si bien no puedo acceder a la revista completa, sí puedo acceder a algunos artículos de esa revista que saldrán en otros años y que ya son publicados en este tipo de plataformas. Por eso, vamos a encontrar información referencial y el resumen dentro de la plataforma. Vamos a encontrar también un filtro por autor, donde voy a encontrar los autores más relevantes por tema de investigación. Vamos a encontrar un filtro también por área del conocimiento. Entonces aquí es donde les mencionaba que voy a poder focalizar la búsqueda que estoy realizando de diferentes áreas. Obviamente aquí la mayor cantidad de contenido va a ser de medicina, sin embargo, si yo escojo el tema de ciencias sociales, probablemente voy a encontrar información sobre educación, sobre políticas públicas, sobre otros temas que tienen que ver con las ciencias sociales. Si quiero información sobre psicología, también aquí las voy a encontrar, sobre negocios, gestión y contabilidad, que fueron como todos los ejemplos que hicimos cuando hicimos la introducción. Vamos a encontrar un filtro también por tipo de documento, donde si quiero seleccionar un artículo lo voy a poder seleccionar, si quiero un review, si quiero un letter, si quiero un note, si quiero un conference paper también lo voy a poder seleccionar. También voy a encontrar el ranking de las mejores revistas con mayor número de publicaciones. Ese es, digamos que la primera, el primer ítem o la primera variable para calificarlas o para organizarlas. El número de documentos publicados en esta temática, donde la International Journal of Environmental Research and Public Health es la revista con mayor número de publicaciones en esta temática. Vamos a encontrar también un filtro por palabras clave. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a agregar un término clave, que es el término humanos. Voy a encontrar también las principales instituciones con mayor número de producción científica. En este caso, la Harvard Medical School es la afiliación con mayor publicaciones dentro de la plataforma en esta temática con 6.819. Y también vamos a encontrar los funding sponsors. Los funding sponsors son organizaciones, institutos, instituciones o empresas que se encargan de financiar investigaciones a nivel mundial sobre diferentes temáticas. Y en este caso vamos a encontrar cuántas investigaciones han financiado cada una de estas organizaciones o de estas empresas. Vamos a encontrar también un filtro por país donde, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la producción científica ecuatoriana sobre el tema del COVID-19, simplemente entro acá a los países, busco por la E, y aquí voy a encontrar Ecuador. Si quisiera encontrar toda la información sobre la producción científica ecuatoriana, pues también simplemente escojo acá Ecuador y voy a darle clic en limitar. Y también puedo organizarlas por idioma o filtrar por idioma. Y aquí es donde cobra la relevancia del por qué siempre realizar búsquedas en inglés. Y es porque, como podemos ver ya en los resultados, documentos en inglés hay 543.623 y en español hay apenas 10.164. Entonces, pues la diferencia de contenido es abismal. Si yo quiero ya terminar de aplicar mis filtros, voy a dar limitar, o si yo quiero excluirlos de alguna forma, voy a dar clic en excluir. Yo voy a dar clic en este momento en limitar y vamos a ver cómo está nuestra ecuación de búsqueda. Donde vamos a encontrar que la investigación que estamos haciendo es sobre COVID-19 en humanos. Pero vamos a ir un paso más allá en esta investigación. Hay algo que se llaman los operadores booleanos. Los operadores booleanos son operadores matemáticos que me van a permitir combinar dos términos de consulta, buscar por sinónimos o excluir un término de consulta. Cada operador booleano tiene como su propio término. Si yo quiero combinar dos términos de consulta, lo voy a hacer con el operador booleano AND. Si yo quiero combinarlos, buscar por sinónimos, cuando dos términos son parecidos o significan lo mismo,
Vamos a buscar por el operador booleano OR. Y si yo lo que quiero es excluir un término de consulta, voy a utilizar el operador booleano NOT. Y aquí voy a encontrar una segunda barra buscadora. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a ir un paso más allá en esa investigación. Voy a hacer la búsqueda por el término tratamientos. Vamos a dar clic acá en limitar y vamos a encontrar que con el operador booleano AND estamos trayendo el término tratamientos y también la palabra exacta clave con el término humanos. Si yo quiero ir a agregar términos, también lo voy a poder seguir haciendo. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un país en especial, lo puedo agregar acá también sin problema. Por ejemplo, Ecuador. Y aquí, por ejemplo, vemos los 620 documentos publicados por los autores ecuatorianos. Yo en este momento voy a quitar ese filtro. Entonces tengo mis 128 resultados con esta simple ecuación de búsqueda. Que quiero editarla manualmente. Entonces aquí puedo dar clic en editar y aquí vemos cómo está la ecuación. Si yo quiero, por ejemplo, quitar este término, simplemente doy clic acá y lo puedo quitar. O por el contrario, si quisiera cambiar el operador booleano, puedo aquí agregar el término OR. O si quiero agregar el operador booleano NOT, puedo aquí agregarlo automáticamente con AND-NOT. Eso dependiendo de cuál sea mi intención. O si quiero agregar otro término, quiero modificarlo, entonces agrego el término AND. Aquí, por ejemplo, puedo agregar acá tratamientos and drugs, por ejemplo. O, por ejemplo, pharmacology, ¿sí? Entonces puedo ir agregando esos términos de consulta. También puedo guardar estas búsquedas. Entonces yo aquí, por ejemplo, ya tengo una búsqueda guardada. Entonces aquí vamos a darle clic en tesis. Vamos a hacer como si esto fuera mi tesis. Tesis 2022. Y la voy a guardar. ¿En dónde va a quedar guardada esa búsqueda? Aquí en la parte superior vamos a encontrar todas las opciones personalizadas de ese perfil que yo creé dentro de la plataforma. Entonces aquí esa búsqueda va a quedar guardada aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 13 búsquedas guardadas. Aquí tengo la ecuación de búsqueda. Yo aquí puedo editarla, puedo crear una alerta o puedo eliminar esta búsqueda que acabo de guardar. Yo aquí, por ejemplo, voy a eliminar esta. Perdón. Y también puedo crear alertas de investigación. Estas alertas de investigación me van a servir a mí para que la plataforma automáticamente me notifique a mi correo electrónico de ese nuevo contenido que se va indexando dentro de la misma. Entonces aquí voy a darle un nombre a esta alerta, por ejemplo. Vamos a darle tesis 2022 con el mail con el que me registré y puedo configurar un periodo de tiempo que yo escoja. Entonces puedo hacerlo de forma diaria, de forma semanal y escoger el día de la semana que yo quiera, o de forma mensual y también escoger el día del mes en el que yo quiero que me notifique. Y aquí voy a crear esa alerta. ¿Dónde puedo gestionar esas alertas? Hay dos partes donde puedo gestionarlas. Inicialmente aquí voy a encontrar una campanita o también voy a encontrar acá un botón de alertas. Las alertas pueden ser creadas también para los perfiles de autor o para los perfiles de instituciones. Son esos tres tipos de alertas que podemos crear. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a ingresar a las alertas que he creado y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que el día de hoy creé una alerta que se llama Tesis 2022.
Aquí están las alertas que yo creando para los autores. Yo en este caso no he creado alertas para autores. Y también para citaciones de documentos si yo tuviera un perfil dentro de Scopus. Entonces, de esa forma voy a poder realizar el monitoreo a los documentos que yo he ido publicando. Más adelante les enseño cómo crear ese tipo de alertas. Hasta aquí, ¿alguna inquietud o alguna pregunta? No, Juan Camilo, creo que estamos bien. Listo, muy bien. Yo aquí ya tengo mi temática de investigación. Entonces aquí tengo todos mis resultados. Yo puedo organizar esos resultados de diferentes formas. Por fecha de publicación del más actual al más antiguo o del más antiguo al más actual. Por fecha de citación del artículo más citado al menos citado o del menos citado al más citado. Por el autor principal alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A, o también en el título del recurso, de la A a la Z o de la Z a la A, de la forma en la que yo quiera organizarlos. Yo en este caso los voy a organizar por el número de citaciones. Y aquí vamos a encontrar el título del artículo, el abstract del documento, entonces aquí encontramos el resumen del artículo. Vamos a encontrar también por ejemplo, si yo quisiera exportar esta cita, esta referencia bibliográfica, dando clic, seleccionando el documento, voy a poder exportar esa referencia bibliográfica en diferentes formatos. Automáticamente lo voy a poder enviar para Mendeley, lo voy a poder exportar en formato RIS, en Excel si quiero, en formato BibTeX o en un archivo plano. ¿Para qué me sirve exportar los metadatos de esta referencia bibliográfica? Me va a servir a mí para automatizar el proceso de citación con ayuda de un gestor bibliográfico. El gestor bibliográfico es una herramienta que nos va a permitir inicialmente utilizar una biblioteca virtual para guardar todas las referencias bibliográficas y posteriormente me va a facilitar el proceso de citación en cualquiera de los formatos de citación que exista, en APA, en IEEE, en Vancouver, etc. Entonces yo puedo hacerlo con Scopus de dos formas. Inicialmente puedo elegir un formato, ya sea RIS o formato BibTeX, para poder utilizarlo en gestores referenciales y de esa forma obtener los metadatos del artículo. O hay una segunda forma que es exportándolo directamente para Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico del Sevier que tiene una versión gratuita y una versión por suscripción. La versión gratuita funciona de manera muy fácil, es muy sencillo de usar, es muy intuitivo y nos permite, pues digamos que realizar todas las acciones que yo les mencioné. Almacenar nuestros documentos y citar correctamente dentro de los trabajos. Entonces yo, por ejemplo, voy a exportar esta referencia bibliográfica. Aquí puedo elegir los datos que yo quiera exportar, por ejemplo, toda esta fila completa o alguna información de la fila también lo voy a poder seleccionar o deseleccionar. Yo aquí, por ejemplo, voy a exportar los metadatos del documento. Vamos a dar clic acá en exportar y vamos a abrir Mendeley acá. Esto que voy a hacer no solamente funciona para los documentos de Scopus, sino los de Springer, los de Science Direct, etc. Entonces yo aquí estoy exportando los metadatos del documento. Ingreso acá a la biblioteca. Y aquí doy clic en Add New y voy a elegir el formato en el que exporté el documento. Y aquí vamos a encontrar los metadatos que acabo de exportar. Le doy clic y aquí podemos ver cómo se va a ir organizando. Es que este documento creo que ya lo tenía, entonces vamos a cambiar de documento, vamos a elegir otro. Vamos a elegir uno de los de abajo. Vamos a elegir este. Vamos a hacer el mismo proceso. Estoy escogiendo uno al azar. Lo vamos a exportar.
Vamos a importar de la biblioteca. Y ahora sí vamos a esperar que cargue un poquito. Y de esta forma lo puedo exportar correctamente. Esa es una forma. U otra forma es exportarlo automáticamente para Mendeley. Entonces yo, por ejemplo, voy a tomar este. Vamos a dar clic aquí en la flechita y lo vamos a seleccionar Mendeley para que lo envíe toda la información. Y lo vamos a exportar. Parece que hay un error. Vamos a escoger de nuevo este documento. Vamos a escoger este, por ejemplo. Y lo vamos a exportar para Mendeley. Parece que hay un error de exportación en este momento, que tampoco me lo estaba leyendo. Pero esta es la forma correcta de hacerlo y es la que nos va a facilitar las cosas. Enviarlo ya sea desde los metadatos del documento, que son de esta misma forma en la que yo he enviado todos estos metadatos acá a la plataforma, o también seleccionando la opción de enviar directamente a Mendeley la referencia bibliográfica. Vamos a encontrar el título del artículo, el resumen, vamos a encontrar los autores del documento, el año de publicación, la revista donde fue publicado, el volumen y las páginas en donde se encuentra publicado este artículo. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a entrar a este primer documento. Y aquí voy a poder crear carpetas de contenido. Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis. Entonces yo aquí le voy a dar un nombre que se va a llamar tesis 2022. Es el nombre que le he dado a todas las carpetas o las alertas que he ido guardando el día de hoy. O también, si ya tengo una carpeta creada, simplemente elijo la carpeta y automáticamente ese documento va a ir guardado allá. Y vamos a guardarlo acá en la lista. ¿Dónde se encuentra esa lista? Esa lista se encuentra acá. Entonces aquí vemos tesis 2022, que fue este documento guardado el 15 de septiembre. Y si yo ingreso acá a esta lista, aquí vemos que este es el único documento que he guardado. ¿Cuántos documentos puedo almacenar? Muchísimos documentos. Señora. Bueno, aparentemente en este momento la plataforma está fallando. No sé si es mi internet o la plataforma, pero no me está permitiendo cargar los contenidos, aunque pues ustedes sí pueden ver todo lo que yo estoy compartiendo. Entonces no sé.
Sí, parece que en este momento la plataforma está como en un proceso de actualización y por eso tampoco me permitía enviar los documentos a Mendeley. Vamos a esperar un segundito, voy a cambiar por lo menos de temática, a ver si de pronto es por la temática. Vamos a buscar los temas aquí en general sobre COVID-19. Vamos a intentar ingresar alguno de estos documentos a ver si nos deja continuar. ¿Sabes qué, Juan Camilo? Juan Camilo, ¿me escuchas? Parece que es un tema con tu cuenta porque en el momento que yo intento ver algún documento, pues no tenemos inconveniente. A ti sí te carga bien. Sí, a mí sí me carga el tema del documento después de darle en el título. Ujú. No me parece ese error que te está apareciendo a ti. Voy a salir entonces, voy a cerrar la sesión, a ver si es un tema de la sesión de pronto. Sí, Y dale. vamos a volver a ingresar a ver si eso me soluciona el problema. Entonces vamos a ingresar en esta búsqueda. Ya, listo. Listo. Entonces vamos a volver a nuestra ecuación de búsqueda como la teníamos antes, que ya se solucionó el problema. Entonces, voy a escribir acá el término tratamientos. Amigo mío, dejaste de compartir la pantalla. Listo. Y vamos a seleccionar, ahora sí se ve mi pantalla, y vamos a seleccionar el término humanos, como lo teníamos cuando iniciamos el ejemplo. Listo. Tenemos la ecuación igual. Vamos a intentar hacer el ejercicio de nuevo para exportar la información a Mendeley. Entonces yo aquí estoy en Mendeley. Vamos a ver si ahora sí nos deja. No. Vamos a tomar este documento. Y aquí podemos ver que por lo menos la exportación automática del botón de Mendeley sí la pudimos hacer. Entonces vemos los autores acá, la fecha de publicación del documento, el nombre del artículo y la revista en donde fue publicada y también la fecha. Y aquí nos dice que lo pudimos hacer correctamente. Vamos a ingresar ahora sí a este documento. Ahora sí puedo tener acceso a toda la lectura. Ya lo seleccioné como favoritos, pero vamos a poner el ejemplo que yo quisiera pasar al segundo documento para no tener que salirme y volver a entrar al siguiente. Simplemente doy clic aquí en Next y puedo ingresar al siguiente documento. Vamos a encontrar en la parte superior información sobre las revistas o la revista donde fue publicada. Entonces, en este caso vemos que es la revista New England of Medicine, que tiene documentos que datan desde 1945 hasta el presente. Vamos a encontrar las áreas del conocimiento, el editor y el tipo de recurso, que en este caso son revistas. Y también vamos a encontrar métricas de la revista, el SiteScore, el Chicago Journal Ranking, el SNP y otras métricas adicionales. Vamos a encontrar que este es un documento en Open Access, el volumen del artículo, las páginas en donde fue publicado y la fecha de publicación. Vamos a encontrar el título del artículo, los autores, vamos a encontrar las afiliaciones de los autores y también vamos a encontrar el abstract junto con sus referencias bibliográficas.
Y también vamos a encontrar algunas métricas adicionales de este documento. Entonces, inicialmente vamos a encontrar las citaciones que tienen Scopus. En este caso, este documento tiene 16.152 citaciones. Vamos a encontrar el Field Weighted Citation Impact, que es una métrica que en español sería como el peso ponderado de impacto de citación, donde va a tomar tres variables para poder obtener esta métrica. La primera es el año de publicación del documento. En este caso, este documento fue publicado en 2020, 30 de abril del 2020. La segunda va a ser el tipo de documento. Este tipo de documento es un artículo. Y la tercera variable es las disciplinas a las que se encuentra asociada la revista. Y como pudimos ver cuando vimos la información de la revista, son medicina y medicina general. Lo que hace la plataforma es tomar documentos que tengan estas mismas tres variables, compararlos, y a partir de ahí va a tomar como primer nivel el número 1, en donde si supera el número 1 es porque esas citas superaron la expectativa que se tenía de documentos. Aquí tenemos el 1. Superó las expectativas que se tenían de documentos sobre este tipo de variables. Por el contrario, si está por debajo de 1, quiere decir que no llegó a las expectativas que se tienen normalmente de los documentos con estas mismas tres variables. Y también vamos a encontrar una métrica muy chévere que son las Plumix Metrics. Las Plumix Metrics nos van a permitir ver cuál es la visibilidad del artículo, ya no solamente dentro de Scopus, sino fuera de él. Entonces, inicialmente vamos a encontrar las citaciones que ha recibido el artículo dentro de Scopus. Vamos a encontrar las citaciones que ha recibido en Crossref, las citaciones que ha recibido en PubMed y en Patent Family. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, las menciones en otro tipo de plataformas. ¿En qué plataformas? Por ejemplo, puedo encontrar menciones en portales de noticias, en blogs, en Wikipedia y en Stack Exchange. En portales de noticias tiene 541 menciones, en blogs tiene 59 menciones, en Wikipedia tiene 4 referencias y en Stack Exchange tiene 2 citaciones o 2 referencias. Y también nos va a mostrar la interacción en redes sociales. ¿En qué redes sociales? En Twitter nos va a mostrar que digamos, su DOI o el documento ha sido incrustado en 23.121 tweets. Y también nos va a mostrar la interacción en Facebook. ¿Qué tipo de interacción? Entre comentar, entre dar like y entre compartirlo. 456 interacciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, es el más reciente, que fue una publicación o un post en Twitter del 12 de septiembre del 2022, es decir, hace 3 días. Aquí encontramos el DOI del documento. Si yo quisiera ver todos los tweets, doy clic acá en See All Tweets. Si yo quisiera ver la mención más reciente en un blog, fue el 12 de septiembre del 2022 también, en el portal Velvet Glove Iron Fist. Y también, si quisiera encontrar información sobre su último post o su última mención en un portal de noticias, fue en el africandiasporaleaders.com el 21 de julio del 2022. Si quisiera ver todas las noticias, puedo dar clic acá, o también si quisiera ver todos los blogs, puedo dar clic acá. Preguntas, inquietudes, dudas. Listo. Ya pasamos la primera parte, que es la parte de las referencias bibliográficas y los resúmenes de los documentos. Sin embargo, vamos a ir ahora al panel de análisis que tiene la plataforma. Entonces aquí, encima de mis resultados, voy a encontrar un botón que se llama el Analyze Search Result. Yo voy a dar clic aquí y vamos a ver cómo automáticamente la plataforma me va a generar una serie de gráficas
en las cuales voy a entender un poco mejor el panorama de esta temática de investigación. Entonces, inicialmente me va a mostrar cómo ha sido la tendencia de publicaciones desde su primera publicación hasta la fecha. Para este tema, que es el tema del COVID-19, que es un tema tan actual, tan reciente, que solamente se viene publicando desde el 2019, porque fue hasta 2019 que salió esta enfermedad, pues vamos a encontrar muy pocos documentos, pero ya para 2020 y para 2021 ascendió esta cantidad de documentos. Y 2022 ya casi alcanza el mismo número de documentos publicados en el año anterior. Yo voy a tomar como referencia solamente hasta el 2022, hasta la fecha, pero si aquí tuviera más rango de tiempo, puedo modificarlo para hacerlo de los últimos 5 años, de los últimos 10 años y ver esa tendencia de una forma muchísimo más anterior. Entonces aquí en este caso voy a tomar los últimos 3 años de tendencia y aquí podemos ver cómo las publicaciones en 2022 ya van a alcanzar y van a superar posiblemente o probablemente las publicaciones realizadas en 2023. Pero también voy a tener acceso a las publicaciones y al comportamiento de publicación de las revistas. Entonces aquí digamos que el tema no cambia mucho porque pues al final es muy reciente el análisis que puedo hacer, pero vamos a hacerlo con otro ejemplo. Entonces yo aquí en este caso voy a hacer una búsqueda sobre, vamos a hacer, para que podamos ver un poco mejor este análisis, sobre la inteligencia artificial. Entonces aquí voy a escribir el término inteligencia artificial. Y vamos a buscar toda la información que hay sobre esta temática, simplemente para hacer el análisis de las revistas. El por qué me parece muy importante, aquí hay algo muy importante que se me olvidó mencionarles y yo también cometí el error. Cuando hagamos una búsqueda por un término que contenga 2 palabras, lo debemos poner entre comillas para que nos busque el concepto completo y no pase lo que me acaba de pasar a mí, que fue que por un lado buscó el término artificial y por otro lado el término intelligence. ¿Cómo mitigo ese error? Entonces lo que yo hago acá es colocar las comillas dobles. Y aquí vemos cómo ya lo toma como un concepto completo con el término inteligencia artificial. Vamos a ir a nuestro panel de análisis de esta temática. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que tengo un número muchísimo más amplio de análisis. Yo voy a hacer este análisis de los últimos 10 años. Entonces aquí podemos ver el comportamiento de publicaciones año a año de los últimos 10 años. Va de forma ascendente todos los años. Y aquí, por ejemplo, puedo también tener ese análisis por las revistas en donde publico. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, la revista con mayor número de documentos publicados con gran diferencia frente a las demás es esta revista que tiene 227.337 documentos. Y la segunda revista tiene 29.557 apenas. O sea, aquí podemos ver la diferencia tan abismal entre una y la otra. Sin embargo, ya aquí podemos encontrar diferentes cifras. Entonces, por ejemplo, aquí la ACM International Conference Proceeding Series, que es esta revista que está en azul, en los últimos años, a pesar de ser la segunda revista con mayor número de publicaciones, en los últimos 3 años tiene menos publicaciones que la IEEE. Y yo sí veo en orden este ranking solamente por el número de publicaciones, pues digo, no, pues la segunda revista que me sirve a mí, que me beneficiaría a mí publicar, es precisamente la revista ACM International Conference Proceedings. Pero en los últimos 3 años no ha tenido ese impulso y ese interés en esta temática. Por lo tanto, de pronto yo pueda pensar en otra opción para publicar en la IEEE Access. Vamos a volver a nuestro ejemplo del COVID-19. Vamos a encontrar también los autores con mayor número de publicaciones en esta temática.
Vamos a encontrar también las afiliaciones con mayor número de publicaciones a nivel mundial. Pero entonces, yo por ejemplo aquí voy a hacer un análisis diferente. Voy a aterrizar ese análisis a nuestra realidad ecuatoriana, la producción científica del Ecuador. Entonces yo aquí voy a buscar el filtro por país. Y vamos a elegir acá Ecuador. Y vamos a ver cuál es el ranking de las instituciones ecuatorianas con mayor número de publicaciones. Aterricémoslo a la situación ecuatoriana o a la producción científica ecuatoriana. Entonces yo vengo acá, aquí puedo ver las revistas en donde publican los autores ecuatorianos, los principales autores ecuatorianos en este tema de consulta, aquí los vemos organizados, y las principales universidades organizadas también, el ranking de universidades por la producción científica en el tema de los tratamientos de COVID-19. Entonces encontramos la Universidad Espíritu Santo como primera institución con 39 publicaciones, le sigue la Universidad de las Américas, la Universidad San Francisco de Quito, y aquí encontramos, por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ustedes se preguntarán, Camilo, pero si eso es de España, ¿por qué va a salir aquí en la producción científica ecuatoriana? Y es que la nacionalidad, la plataforma no la va a tomar de las instituciones, sino la va a tomar de los autores. Entonces hay un autor o muchos autores que trabajan en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Por lo tanto, nos van a salir también algunas universidades o algunos hospitales, en este caso, de otros países, como puede ser el Hospital Clínico San Carlos de Madrid o el Hospital Universitario de Getafe. Pero como podemos ver, la mayoría de los resultados son de Ecuador. Vamos a quitar de nuevo el filtro. Vamos a quitar de nuevo el filtro del país y van a darse cuenta por qué. Porque también la plataforma nos va a graficar la información de cómo es la producción científica en los países. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo en general en el mundo cómo ha sido la producción científica, pero yo voy a hacer un ejercicio aquí muy sencillo. Vamos a hacer nuestro propio ranking. Y nuestro ranking va a ser de Latinoamérica. Nuestras eliminatorias al Mundial con la producción científica de nuestra región. Entonces vamos a encontrar a Brasil, vamos a encontrar a Argentina, vamos a encontrar a Colombia, a Chile, a Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay y me falta Bolivia. Y aquí tengo un ejercicio muy rápido sobre el panorama latinoamericano en la producción científica de esta consulta. También voy a encontrar un filtro o una gráfica por tipo de documento. Esto es muy útil, por ejemplo, si yo quiero decidir qué tipo de documento quiero hacer para mi publicación. Entonces aquí en este caso, pues la mayoría de los documentos son artículos, pero en temas de tecnología, por ejemplo, hay gran cantidad que puede llegar a ser la misma entre los artículos y los conference papers. Entonces también podría pensar otro tipo de documento para publicar. También vamos a encontrar
organizadas las áreas del conocimiento en el que puedo encontrar la información en la plataforma. Obviamente, la mayor cantidad de información es sobre medicina, que son 51.7 de todo el contenido que se encuentra en la plataforma. Le sigue la bioquímica, la biología molecular, la inmunología y la microbiología, y la farmacéutica y toxicología. Y por último, vamos a encontrar los funding sponsor. ¿Quién me dice una empresa que haya sido reconocida e importante para todo el tema de que tiene que ver con el COVID-19? ¿Quién la reconoce? Pfizer. ¿Por qué Pfizer? Porque es una de las primeras que realizó una vacuna. Realizó una investigación sobre la vacuna, supongo yo. Correcto. Vamos a imaginarnos cómo a Pfizer no le va a interesar financiar investigaciones a nivel mundial si le va a ayudar a avanzar precisamente en todos sus descubrimientos y en todos sus medicamentos. Pero Pfizer no solamente lo hace por conseguir las patentes y apoyar y desarrollar estos nuevos productos, sino también para captar nuevos talentos a nivel mundial. Entonces, en alguna sesión de capacitación conocí a una persona que él era diseñador de videojuegos. Y Horizon, que es una de las empresas más importantes de diseño de videojuegos, financió una de sus investigaciones. Pero el tipo es tan brillante que Horizon se dio cuenta que no solamente podía financiar esa investigación, sino lo contrató como jefe de uno de sus proyectos bandera que saldrá para, si no es a finales de este año, saldrá para el otro año. Entonces, aquí tenemos la mitad de la tarea hecha con estas organizaciones que ya sabemos que ya han apostado por proyectos similares al mío. Entonces, lo que debo hacer es buscar, ya sea en las páginas web de estas organizaciones, o ingresar a esos portales que se encargan de recopilar todas esas convocatorias o todas estas ofertas y participar en estas convocatorias sin miedo, porque aquí podemos ver que ya hay personas a nivel mundial que ya han ganado estos financiamientos y no estoy buscando al aire el financiamiento si es lo que necesito. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Vamos a ir ahora a nuestro segundo tipo de búsqueda, que es nuestra búsqueda por autor. Y para este ejemplo yo voy a utilizar un investigador colombiano muy importante, que es el doctor Rodolfo Ginás. Vamos a ver cuál es la información que podemos encontrar dentro de los perfiles de autor. Inicialmente vamos a encontrar el nombre del autor, vamos a encontrar el título de la afiliación o de la institución donde trabaja el autor, que en este caso es la Grossman School of Medicine de Nueva York. En Nueva York, Estados Unidos, vamos a encontrar algunas métricas del autor, como son las publicaciones que ha realizado, las citaciones que ha recibido, que son 40.974. ¿En cuántos documentos? En 25.564 documentos lo han citado. Y también una gráfica muy importante o una métrica muy importante en lo que a autores se refiere, que son el índice H. El índice H es el punto de equilibrio o el punto en común en donde se encuentran las citaciones que ha recibido el autor versus los documentos que ha publicado. Y ese punto en común entre los dos es el índice H del autor. Aquí podemos ver una gráfica donde lo podemos entender más sencillamente. Y también vamos a ver la producción científica del autor. Entonces aquí, por ejemplo, en las barras vamos a encontrar los documentos publicados por año, en donde el año en el que más publicó documentos es en 1997 y el año en el que más citas recibió fue en el 2013 con 1.479. Pero podemos ver el comportamiento de las dos métricas en los dos lados. También puede encontrar organizados los 382 documentos que tiene indexados el autor dentro de la plataforma. Los puedo organizar de la misma forma como yo quiera. Los documentos que lo han citado el doctor Rodolfo Ginás también los puedo organizar de la métrica que yo quiera. Los autores con los que él regularmente colabora.
Entonces encontramos que, por ejemplo, con Mitsuyoki Sugimori ha colaborado en 73 documentos, con Kerry Walton ha colaborado en 31, con Urs Ribari ha colaborado en 28, con Dean Hodman ha colaborado en 16 y así sucesivamente. Y también vamos a encontrar los tópicos con los que él más frecuentemente realiza sus investigaciones. En los perfiles de autor también voy a poder crear alertas. Puedo crear dos tipos de alertas, ya sea una alerta por documento en donde la plataforma me va a notificar cada vez que el doctor Rodolfo Ginás cite, publique o indexe un documento dentro de la revista. Tomo desde cero esto. La plataforma me va a avisar cada vez que el autor indexe un documento dentro de la plataforma. Pero también me va a permitir hacer seguimiento a mi propio perfil. Entonces, me va a notificar cada vez que un autor cite uno de mis documentos. Si este no fuera el perfil del doctor Rodolfo Ginás, sino el de Camilo Torres, yo voy a poder hacer seguimiento a qué es lo que está pasando con cada una de las publicaciones que se encuentra dentro de la plataforma. Entonces aquí simplemente voy a crear una alerta de citación y cada vez que citen un documento mío me va a notificar a mi correo electrónico. Ese rastreo de información lo voy a poder realizar de forma diaria, de forma mensual o de forma semanal, perdón, y eligiendo el día de la semana también o el día del mes, si lo quiero hacer. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a citar al autor. ¿Dónde están esas citaciones? Vengo de nuevo acá, ingreso a las alertas. Y aquí podemos ver que acabo de crear una alerta sobre el autor Rodolfo Ginás. Y esa es la información que podemos encontrar dentro de los perfiles de autor. Y también vamos a realizar o vamos a tener la posibilidad de hacer búsquedas por afiliación. Entonces yo aquí voy a tomar como ejemplo la Escuela Politécnica Nacional. Y aquí podemos buscar que solamente hay un perfil. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, por EPN, por Escuela Politécnica Nacional sin tilde, en inglés con las siglas, solamente las siglas, Quito, por ejemplo. Entonces todas las formas en las que lo han mencionado los autores. ¿Cuántos documentos ha publicado? 3.363 documentos. ¿De cuántos autores? 1.477 autores. Vamos a poder ver cuáles son las áreas en las que publica más la institución. Entonces, por ejemplo, el 17.3% de las publicaciones realizadas por los miembros de la institución son en ciencias de la computación. Le sigue el 15.6% que es ingeniería y el 10.6% que es física y astronomía, el 8.5% que es matemáticas, el 8.4% que es ciencias de la Tierra y ciencias planetarias, etc. Y también cuántos documentos ha publicado de cada una de las áreas del conocimiento. También vamos a encontrar con cuáles instituciones son las que más frecuente colaboran los autores de la institución. Entonces aquí vamos a encontrar que con este instituto ha colaborado en 525 documentos, con la Universidad de San Francisco de Quito en 470, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 381 y así sucesivamente. Y también vamos a encontrar en dónde publican los autores de la universidad. ¿Dónde han publicado? En esta revista, en la Journal of High Energy Physics, ha publicado 133 documentos. En la Advancing Intelligent Systems and Computing ha publicado 113 y así sucesivamente. Y también vamos a poder acceder a información sobre las patentes. ¿De dónde extrae la información Scopus de las patentes? La información que extrae Scopus es monitoreada de 25 casas de patentes a nivel mundial y esa información va a ser extraída y plasmada acá en la plataforma. En este caso, para la institución, tiene 5 patentes a su nombre. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver la sección de recursos, que es donde se encuentran los indicadores o las métricas de la revista. Entonces puedo hacer diferentes tipos de búsqueda. Una búsqueda por título, si sé el título de la revista.
una búsqueda por editor o por el ICCN o también por área del conocimiento. Y aquí voy a poder comparar todas las revistas que se encuentren sobre diferente área del conocimiento. Vamos a hacer el ejemplo con el área que más información publica la universidad, que es ciencias de la computación. Pero también puedo hacerlo sobre subtemáticas. Puedo seleccionar subtemáticas importantes, por ejemplo, inteligencia artificial, teoría computacional y matemáticas, gráficos de computadora, ciencias de la computación, ciencias de la computación en general, hardware y arquitectura, etc. Entonces, si yo quiero buscar sobre una temática puntual, la puedo seleccionar. O si también solamente quiero hacerlo en general, también lo voy a poder hacer. Entonces tenemos 2.532 títulos. En la parte izquierda también voy a tener la posibilidad de elegir el cuartil de la revista. El cuartil es la categoría que recibe cada una de las revistas en cuanto a la calidad de sus contenidos. Eso tiene que ver mucho con las citas que ha recibido, el número de documentos que ha publicado, su porcentaje de citación, etc. Mientras más alto sea el cuartil, mejor es la calidad de los contenidos de la revista. Entonces yo aquí en este caso, por ejemplo, voy a elegir documentos de revistas de cuartiles 1 y 2. Y también que sean solamente revistas. Aunque quisiera también libros, también lo puedo seleccionar. Llegamos a 1115 títulos de libros. Entonces aquí voy a encontrar la comparación por diferentes métricas. Por ejemplo, por su site-score. Si yo quisiera organizarlas por las citaciones que ha recibido en los últimos 3 años, ven que la flechita naranja está hacia abajo. Y la revista que más citaciones ha recibido es la IEEE, o por documentos publicados, o por su porcentaje de citación, o por su puntaje en los diferentes rankings. Y aquí también puedo organizar esta información por años. Si quieren muchísima más información de las métricas, regálenme un segundito y les voy a compartir 2 documentos muy importantes sobre las métricas, si ustedes quieren saber mucha más información sobre las métricas. Entonces van a ingresar a estas 2 páginas web. Regálenme un segundo, porfa. Se las voy a dejar acá en el chat, que es información adicional sobre las métricas. Y con esto finalizo mi sesión de capacitación. No sin antes de nuevo preguntarles, ¿hay alguna inquietud o alguna pregunta sobre las temáticas abordadas el día de hoy? Bien, si no hay ninguna otra inquietud, doy por terminada la sesión. Le agradezco a María José